La niña que ves en pantalla es Araly Vivas, una pequeña de apenas 8 años que fue brutalmente asesinada en Argentina. También fue víctima de abusos íntimos que despertaron la indignación de todo un pueblo. Y aunque esto pareciera ser suficiente para desgarrar cualquier corazón, sería solo el inicio de un calvario que vivió la pequeña. Araly Vivas era una pequeña de tan solo 8 años, oriunda de la localidad de Brickman en la provincia de Córdoba, en Argentina. Esta pequeña región a día de hoy tiene poco más de 11.000 habitantes, por lo que es común que la mayoría de personas se conozcan unas a otras. En esta región quedaba la casa de familia de Araly, donde vivía con su madre, su padrastro y sus hermanos y medio hermanos, aunque para el momento de los hechos, algunos de ellos vivían con su padre, pues eran hijos de otra relación de Rocío Milagros Rauch, la madre de Araly. La familia vivía en una casa grande, de 2 plantas, que había sido propiedad de la abuela de Araly. Sin embargo, debido a algunos problemas de salud de la mujer, tuvo que ser internada en una zona cercana a la localidad de Brickman, de modo que los responsables de Araly y al menos 3 de sus hermanos eran su madre y el padrastro de ella. Araly era una jovencita en cuyos ojos se revelaba la inocencia. Su sonrisa cautivaba a cuantas personas se cruzaban en su camino. Era muy querida por sus profesores y por otros pequeños de la comunidad, pues también tenía un carácter bastante alegre y se mostraba amable con todas las personas. Además, se sabe que Araly ejercía un rol de cuidado con todos sus hermanos, pues ella era una de las mayores, de modo que siempre estaba pendiente del cuidado de ellos y de todas las cosas que necesitaban. Sus actividades favoritas eran el fútbol y los juegos comunes con sus hermanos y otros niños de la zona. Aunque en apariencia Araly era una niña como cualquier otra, su historia de vida estaba llena de secretos. Para nadie en la localidad de Brickman era un secreto que la pequeña sentía una especie de terror por su madre. Cuando la mujer la reprendía en las calles ante los ojos de la gente, Araly solía orinarse encima. Era evidente que la mujer ejercía sobre ella un impacto bastante negativo, pero esa era la parte más evidente de la enorme cantidad de violencias que sufría la pequeña. El 2 de noviembre de 2024, la estación de bomberos recibió un reporte proveniente de la localidad de Brickman. Según los reportes de varios residentes de la zona, se estaba produciendo un incendio en una de las casas de la zona. Las personas que allí vivían también expresaron su inquietud, pues desde el inicio del incendio se habían acercado a la casa para averiguar si había alguien allí, pues era una casa en la que vivían muchos niños, pero al interior de ella nadie respondió. Cuando los bomberos llegaron a Caseros 857, notaron que de una de las habitaciones de la casa, ubicada en la planta alta, salía fuego. En primera instancia determinaron si en el interior del inmueble había alguna persona, pero en apariencia estaba deshabitado. De inmediato los bomberos empezaron con las labores para tratar de reducir el fuego. Mientras esto sucedía, un hombre seguido de 2 niños llegó a las inmediaciones de la casa. De inmediato todo el mundo lo reconoció, pues era uno de los residentes de aquel hogar en llamas. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la actitud impasible del hombre. Estaba presenciando cómo la casa en que vivía se consumía en fuego y esto no parecía alterarlo en lo más mínimo. El hombre le mencionó a algunos de sus vecinos que estaba en un parque en compañía de sus hijos y que por tal motivo nadie había hecho ruido al interior de la casa. No obstante, de un momento a otro, el hombre se mostró un poco perturbado y dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo, que una de sus hijas seguía allí adentro
adentro. Naturalmente, esta actitud levantó sospechas para todas las personas allí presentes. Era imposible que el individuo actuara con tanta tranquilidad ante la posibilidad de que una de sus hijas se hallara allí adentro, entre el fuego. Entretanto, los bomberos lograron reducir el fuego oportunamente y luego ingresaron a la casa para verificar que el fuego se hubiera extinguido y que la persona que supuestamente estaba dentro estuviera sana y salva. Sin embargo, al poco tiempo, una pareja de bomberos salieron de la casa con lágrimas en los ojos y visiblemente afectados. En una de las habitaciones habían encontrado el cuerpo sin vida de una menor, quien estaba prácticamente irreconocible. Las quemaduras eran bastante graves y la habían reducido casi a cenizas. Ante esta situación, la policía fue notificada de lo sucedido. Las autoridades llegaron al lugar de los hechos y rápidamente se pusieron manos a la obra. Varios oficiales empezaron a recoger testimonios sobre lo sucedido. Entre las personas que estaban allí presentes se encontraron con el hombre que había dicho ser el padre de la niña. El hombre después declaró que en realidad era el padrastro y era él quien ese día estaba a cargo de la menor que había muerto. Como medida preventiva, las autoridades lo capturaron de inmediato. También fue capturado un amigo del hombre, quien en horas anteriores al suceso lo acompañaba. Al poco tiempo, apareció la madre de la niña, Rocío Milagros Rauch. La mujer dijo que ella había tenido que salir la noche anterior y que había dejado a sus hijos al cuidado de su pareja. Al llegar, la mujer ya sabía sobre el deceso de su hija, pero no se mostraba demasiado conmovida por el acontecimiento, hecho que naturalmente tampoco pasó desapercibido a los ojos de la policía competente. Aunque la mujer quedó en libertad, los oficiales consideraron que era una persona a quien tenían que seguir investigando de cerca. Tras recoger los primeros testimonios y examinar detenidamente la escena, se ordenó el levantamiento del cuerpo, que fue inmediatamente llevado a medicina legal para que se llevaran a cabo las pericias forenses pertinentes. Por lo que se sabía, la víctima mortal era Araly Vivas, de tan solo 8 años de edad. Desde un principio, las autoridades habían considerado que aquel incendio no había sido accidental, sino que se había producido de manera deliberada por alguien. Los resultados forenses revelaron que Araly Vivas no falleció a causa del incendio, pues en su cuerpo no encontraron rastros de monóxido de carbono. En cambio, se descubrió que la niña tenía un trauma cráneoencefálico y que había muerto al menos 14 horas antes de que se produjera el incendio. Es decir, la niña había fallecido en la noche del 1 de noviembre. Sin embargo, pese a estos descubrimientos, los estragos producidos por las llamas dejaron prácticamente irreconocible el cuerpo de la pequeña y también borraron casi todas las evidencias sobre el crimen y las diferentes violencias que había sufrido. Sin embargo, el cuerpo continuó en observaciones forenses para intentar determinar si había sufrido otro tipo de violencias. Mientras los forenses trataban de determinar estas cuestiones, las autoridades hacían importantes hallazgos sobre el contexto de la menor. En primera instancia, trascendió que Rocío Milagros Rauch tenía fuertes problemas con las sustancias ilegales y que estos se remontaban a muchos años atrás. Según algunos testimonios, el consumo de estupefacientes se empezó a volver problemático para la mujer cuando falleció una de sus hermanas. Esto, según información de sus propios familiares, fue un punto de su vida que la dejó bastante afectada.
De ahí en adelante aparecieron otros problemas en la vida de Rocío, pues la mujer tenía serios problemas de temperamento y esto hizo que la primera pareja que tuvo, el padre de Arali, la dejara. La actitud de la mujer en realidad nunca cambió, incluso parecía tener una particular ensaña contra Arali. Varias personas afirman que la mujer arremetía contra su hija porque ella solía hacer chichi encima, cosa que desataba la furia de la mujer. Además de esto, para nadie era un secreto que Rocío era una mujer sumamente violenta y que tenía problemas con su pareja constantemente, por lo que era frecuente escuchar discusiones y peleas entre la mujer y su pareja. Matías Ezequiel Simeone, por si no era suficiente con que Rocío tuviera serios problemas de carácter y con el consumo de sustancias ilegales, el padrastro de Arali también era un sujeto con un enorme prontuario de violencia. El hombre había tenido problemas serios con la ley y había sido acusado por delitos relacionados al porte de armas, tráfico de sustancias y robos menores. También tenía denuncias por violencia de género. Una de estas denuncias precisamente la había puesto Rocío, razón por la cual el hombre estuvo durante un periodo preso. Sin embargo, tras cumplir con su pena, Rocío lo recibió nuevamente y ambos siguieron viviendo juntos. Ezequiel era un sujeto que solía juntarse con personas bastante complicadas y siempre había tenido problemas con el alcohol. Durante sus últimos años, el sujeto trató de construir una fachada en la que nadie sospechara de él y se mostraba responsable con sus hijos ante todo el mundo. Pero lejos de esta versión que trataba de mostrar a todo el mundo, en realidad era un hombre con serios problemas de temperamento y que jamás había logrado dejar la bebida alcohólica. De hecho, era usual que cada tanto tiempo el hombre se citara con sus amigos en la casa para beber y consumir sustancias ilegales. Todo esto en presencia de todos los niños que vivían en la casa. Incluso tan solo un mes antes de los terribles eventos, la casa del hombre fue allanada y se capturó a un hombre prófugo de la justicia, quien además portaba armas. El ambiente en el que Arali y sus hermanos vivían era sumamente hostil para unos niños. De toda esta violencia en el ambiente no podía resultar nada bueno. Luego de esta serie de testimonios, las autoridades también capturaron a Rocío por el cargo de omisión de cuidados e imputada por homicidio calificado en calidad de partícipe necesario. Cuando la fiscal encargada del caso fue cuestionada por la captura de la mujer si ella no se encontraba presente en la casa en el momento en el que sucedió el crimen, respondió que todos los testimonios recopilados y otras investigaciones hechas ayudaron a determinar que todos los menores a su cargo estaban en mal estado de salud, desasiados y bastante descuidados. A su vez también se descubrió que ya en oportunidades anteriores la mujer había perdido la custodia de sus hijos, por lo que este tipo de comportamientos descuidados eran reiterativos en ella. Por otra parte, algunas cámaras de vigilancia que apuntaban hacia la casa de Arali demostraron que tanto su padre como su acompañante, un hombre llamado Cristian Hernán Varela, de 40 años de edad, estuvieron en el domicilio la noche en que se produjo el crimen contra la menor. Varela llegó a la casa cerca de las 9 de la noche y durante ese tiempo no se produjo ningún movimiento extraño. A las 12 de la medianoche, el hombre sale por primera vez de la casa y vuelve tras 9 minutos. Luego de esto, Simeone sale de la casa y toma la
la bicicleta de Varela. A las 12:24 de la madrugada del 2 de noviembre, Varela abandona definitivamente la casa a pie. Vale la pena recordar que los estudios forenses establecieron la hora del deceso de Arali entre las 11:30 y 12 de la medianoche, por lo que a esa hora en la que se produjeron todos estos movimientos por parte de los dos hombres, la niña ya había muerto. Luego de más de 3 horas, Simeone vuelve a la casa y vuelve a salir hasta la 1 de la tarde de ese mismo día. Luego de esta salida, vuelve a casa y presuntamente produce el incendio. Unos 10 minutos después, un vecino alerta a los bomberos y estos llegaron al poco tiempo. De esta reconstrucción de los acontecimientos, los investigadores determinaron que los hermanos de Arali convivieron con el cuerpo de su hermana, quizás durante horas. Al respecto, uno de los hermanitos de la pequeña mencionó que el día del incendio él había ido a buscar a su hermana y que se asustó cuando ésta no le respondió nada. Este pequeño hoy en día está al cuidado de una familiar de Rocío, quien se hizo cargo de él desde el momento en que se desencadenó toda la tragedia. Por otra parte, las autoridades descubrieron que los 3 capturados tuvieron contacto telefónico durante la 1 y las 6 de la mañana, por lo que muy probablemente la madre de la pequeña también estuviera enterada de todo lo acontecido al parecer. Y según lo que han adelantado los investigadores, el plan de tratar de deshacerse del cuerpo de la menor no fue pensado únicamente por Simeone, sino que de una u otra forma también participaron Varela y la propia Rocío. Demostrar el vínculo de esta última con este plan será todo un reto para la fiscalía. Posteriormente también se conocieron los resultados forenses que faltaban y estos revelaron lo que tanto se temía. Antes de su deceso, Arali Vivas, quien tan solo tenía 8 años, fue víctima de abuso íntimo. Sin embargo, los análisis no lograron determinar a quién pertenecía el material genético encontrado en las partes íntimas de la menor. Tras este fatal descubrimiento, también se conoció un supuesto testimonio que Varela habría emitido poco tiempo después de su captura. En él, el hombre habría dicho que de igual forma era costumbre que se abusara de esa niña. Naturalmente, con el descubrimiento, las autoridades a día de hoy tratan de averiguar si Arali fue víctima de más abusos íntimos a lo largo de su vida y si estos eran consentidos por su madre y por su padrastro. Este crimen generó profunda indignación en toda Argentina, pues no es consecuencia aislada de la violencia de un par de sujetos, sino que hace parte de una enorme cadena de omisiones que integran a las autoridades y a los servicios sociales. Los vecinos de Arali dijeron que en innumerables ocasiones reportaron las malas condiciones en las que vivían los niños. Uno de ellos mencionó que en alguna oportunidad vio que el menor de todos los pequeños llevaba días enteros sucio y que no le habían cambiado el pañal, por lo que el infante lloraba prácticamente todo el día. Al parecer, los servicios sociales visitaban con cierta frecuencia la casa de Arali y aunque en varias oportunidades le quitaron la custodia de los niños a Rocío, al final siempre regresaba con sus hijos, aun cuando era evidente que la mujer y su pareja no podían hacerse cargo de los menores. De esta inmensa oleada de críticas no salieron bien librados ni siquiera los familiares de Arali, pues aunque en varias oportunidades mencionaron que habían visto el deterioro en la salud de los niños, jamás tomaron partido por ellos y nunca intentaron sacarlos de aquel entorno violento y abusivo y simplemente se escudaron diciendo que ellos creían en las palabras de Rocío, quien les decía que había dejado las sustancias ilegales y que en casa todo funcionaba a la perfección. A día de hoy, la fiscalía sigue recolectando pistas alrededor del caso. Los elementos claves de la investigación se centran en tratar de determinar quién fue el agresor íntimo de la menor y quién le quitó la vida. Eso sí,
Se espera que las penas para los 3 implicados sean de cadena perpetua. Ojalá sea así y se haga justicia por la memoria de esta inocente pequeña. Antes de irme, quisiera enviar un saludo muy especial y cósmico a 2 leyendas, a Pilar Quispe Flores, que me escribió: gracias, soy de Perú pero vivo en Italia hace 20 años, aprendo español mejor contigo, me gusta mucho tu trabajo. Muchas gracias, mi querida leyenda, gracias por verme, lo aprecio bastante. También te envío un gran abrazo hasta Italia y te deseo lo mejor del mundo. También quiero agradecer a Paula del Claux, que me escribió: gracias Tess, amo ver tus videos y cómo los redactas. Intento no perderme ninguno y si no, tomo un día y me pongo al día. Te mando un beso enorme y cósmico. Muchas gracias por tu mensaje tan bonito, lo aprecio desde lo más profundo de mi alma, te envío un beso inmenso también y un gran abrazo cósmico, cuídate mucho. Ahora sí, si te gustó esta investigación, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Tess Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.